no hay la enzima aromatasa. Por lo tanto, esta molécula de testosterona no puede ser convertida en estradiol. Por eso se observa que hay un intercambio hacia las células de la membrana granulosa. Y como dice la diapositiva, en el retículo endoplasmático liso pueden ser convertidas a estrona y a estradiol. Este nombre de este componente, para hacer una aclaración de lo que se ha venido hablando, es importante porque, como dijo Sofía, en el folículo secundario, en el antro se libera un péptido que se llama péptido natriurético tipo C o inhibidor del desarrollo ovocítico. Y básicamente ese péptido regula las cantidades de AMP cíclico. Esta C se refiere a cíclico y AMP es adenosin monofosfato nucleótido. El AMP cíclico es lo que permite que el ovocito primario se mantenga de una etapa de la meiosis y no continúe con su proliferación, como va a ocurrir después sí en la ovulación. Este, mm, una cuestión que el libro menciona, y como lo sacamos de ahí, lo pusimos, es que primero, bueno, toda esta conversión de andrógenos a estrógenos es estimulada por hormona folículo estimulante. Los estrógenos poseen o generan retroalimentación positiva, o sea que a mayor cantidad de estrógenos se estimula el crecimiento folicular, y hay mayor actividad de conversión en las células granulosas que son circundantes a la lámina basal, que en las que se encuentran bordeando al antro. Y bueno, una aclaración clínica que tampoco queremos faltar el respeto, porque tenemos compañeros que trabajan, pero bueno, una aclaración clínica del libro es que existen fármacos que son recetados a mujeres posmenopáusicas que padecen cáncer de mama, sensible a estrógenos, que son inhibidores de aromatasa. Estos medicamentos, los más conocidos, o las marcas más conocidas son Aromacin, Arimidex y Femasa, que sería letrozol, pero esto es exemestrano y no me acuerdo cómo era el nombre. Pero bueno, básicamente estos medicamentos se utilizan para inhibir justamente la actividad de la enzima aromatasa. No reducen la secreción de estrógenos del ovario, reducen la conversión de andrógenos a estrógenos. Por eso se recetan para mujeres posmenopáusicas que ya tienen un descenso de la producción estrogénica. Este, mm, pero bueno, es una aclaración clínica que decía el libro y nos pareció curioso ponerla. Bueno, yo voy a hablar del cuerpo lúteo, también conocido como cuerpo amarillo. Es una estructura construida a partir del folículo de Graf y esta formación tiene lugar después de la ovulación, es decir, cuando comienza la fase secretora del ciclo menstrual. Es el responsable de la producción de estrógeno y progesterona. Esto tiene dos caminos. Si el óvulo se fecunda, comienza la producción y arranca a aumentar su tamaño, y en caso del óvulo no fecundarse, tiende a reducirse y degenerarse. Esto lleva a cuando el óvulo se libera, se termina ese proceso. Bueno, y aclarar que a pesar de que las células lúteas se pueden entender como un concepto único, también pueden observarse como células lúteas de la granulosa, o sea, células foliculares o de la granulosa que se diferencian de las células lúteas, que son más grandes, alrededor de 30 micrómetros. Su citoplasma es acidófilo, y son de ubicación central, que sintetizan estrógenos, progesterona e inhibina, que va a funcionar como un regulador negativo de todo el ciclo. Y después células de la teca, que se diferenciaron a células lúteas, que son más pequeñas, la mitad de tamaño, 15 micrómetros, también son intensamente teñidas, pero tienen ubicación periférica en la estructura del cuerpo lúteo. Estas células secretan andrógenos y progesterona. Bueno, yo les voy a hablar de la menstruación o del ciclo menstrual, que es un espectro que ocurre en la capa funcional del endometrio y que por lo general es un proceso que dura entre 28 y 29 días, obviamente depende del cuerpo de la persona, durante los cuales el endometrio cambia su morfología y su función. Durante el ciclo menstrual están representados tres fases: la proliferativa, la secretora y la menstrual.
En la fase proliferativa es regulada por estrógenos, la secretora es regulada por progesterona y la fase menstrual es causada por la disminución de estos dos que recién les nombré. Y bueno, una cuestión es que el cuerpo lúteo en ausencia de fecundación se genera a los 10 días. La ausencia de gonadotropina coriónica humana que habíamos visto y pusimos la aclaración después, es la que es detectada por anticuerpos en las tiras de los test de embarazo, y esa detección o no de HCG, o sea, de gonadotropina coriónica, en la orina es lo que se expresa en una raya o en dos rayas. También es secretada por la placenta al momento de la concepción. Y bueno, la ausencia de esta HCG y de hormona luteinizante disminuye el ritmo de secreción de estrógeno y progesterona. La progesterona estimula la proliferación de células en el endometrio y cuando disminuye su secreción, estas células no logran sostenerse y eso es lo que después se conoce como menstruación, o sea, se observa como menstruación. Y bueno, por último, el corpus albicans. Cuando el cuerpo lúteo comienza a degenerarse, se observa o sea, la teca interna colapsa, se observa isquemia y se puede observar como un cuerpo hemorrágico. Pero bueno, eso es como un paso intermedio. Nosotros vamos a tratar el corpus albicans, que es una cicatriz blanquecina que se forma posterior a la degeneración del cuerpo lúteo. Es blanquecina porque contiene cúmulos de material hialino que anteriormente se encontraba dentro de la célula y a medida que pasa el tiempo, esta duración se establece en varios meses, se va volviendo más profunda en la corteza ovárica hasta que desaparece completamente. Y bueno, tenemos una actividad dentro del mismo Canva, pero la hacemos después igual, la ponemos Sí, después. sí, sí. Bien. Los compañeros y compañeras del grupo, ¿algún comentario, alguna consulta que quieras hacer al grupo? Yo tengo una consulta. Ah, Sí, dale, dale. Em, tengo una pregunta sobre el tema de la teca. ¿Cambia algo según los folículos? Si es primario o secundario, ¿cambia algo? Perdón. Si es unilaminar o multilaminar, ¿cambia algo la teca? ¿En el grupo? No entiendo qué sería cambia, pero lo que sí, el libro dice que el folículo primario unilaminar es menos avanzado que el multilaminar. O sea que por una escala de tiempo, si la teca comienza a formarse, te puedo decir que está más desarrollada en el multilaminar que en el Mm. unilaminar. Pero no sé después si con cambia te refieres a otra cosa. No, no, eso está bien, eso está bien. Ah, Exacto. Gabriel, es como comenta Santiago, en los folículos a medida que se van desarrollando comienza a formarse la teca. No es que tenga un cambio en cuanto a función o estructura, todas son tejido conjuntivo laxo y que secretan una parte de las hormonas y continuados sanguíneos, por supuesto. Pero Perdón, se va, ¿puedo hacer un sí, comentario? sí, obvio, dale. Una cosita que nos faltó que no me di cuenta, pues disocié, que quedaba una cosita que es importante para después, por eso quiero hacerla, que es la atresia folicular, que el libro también lo menciona, y es la degeneración. A ver, no todos los folículos se ovulan. En realidad la mayoría se degeneran a través de un proceso que es atresia folicular ovárica, que es mediada por la apoptosis, o sea, la muerte programada, de células granulosas, que puede ocurrir durante cualquier etapa del desarrollo folicular. Este concepto es importante, y que a medida que el folículo se vuelve más maduro, se complejiza un poco. Este, Acá observamos un folículo atrésico, que lo sacamos del microscopio virtual. La apoptosis inicia, como dijimos, en las células granulosas. Macrófagos y neutrófilos colonizan la membrana granulosa, las células de la teca interna se hipertrofian e invaden también la membrana granulosa y tejido conjuntivo invade todo lo que anteriormente era la cavidad folicular. Ahí, eso es importante, perdón. Bien, perfecto, Santiago.
No, le quería terminar de comentar a Gabriel que no es que haya un cambio en cada una de estas tecas, sino que es un crecimiento, una organización del tejido gradual. Ah, pero el tejido sigue siendo el mismo. Ah, Gabriel. Está, bien. En cuanto al grupo, creo que estuvo muy bien. La verdad fue muy completo. Se notó una sincronía de las diapositivas. Hubo un orden. Fue muy exhausto. Estuvo bueno lo de los fármacos inhibidores de la aromatasa que se utilizan para eh, algunos tipos de patologías. De hecho, el cáncer de mama se clasifica genéticamente en los BRCA1, BRCA2 y HER2 y HER1, dependiendo si son justamente sensibles a estos receptores de estrógenos, que los que son sensibles a receptores de estrógeno tienen mejor pronóstico, mejor sobrevida y más oportunidad de tratamiento, utilizando tanto por quimioterapia como los fármacos que mencionaban ustedes. Pero bueno, es un poco más médico clínico, pero estuvo perfecto que lo mencionara. ¿Bien? Lo que sí para el grupo a mejorar es el tema del uso del tiempo. Quedó como un poco bastante extenso, si bien fue muy abarcativo, estuvo muy bien, hay que jerarquizar y optimizar el tiempo. Pero es un comentario un tanto menor, pero es importante, pensando que tal vez el día de mañana ustedes tengan que presentar a un congreso o algo y le van a dar X minutos y son esos X minutos y no hay mucho más. ¿Ah? Bueno, el grupo de Jessica, Buen día, Eri, buen día, chicos. Ya está compartiendo ahora mi compañera. bien, perfecto. ¿No íbamos nosotros? Eh, Sí, se equivocó Bruno, perdón. Perdón, perdón, chicos, sigan, sigan. El grupo de Natalie. sí, tengo todo como Jessica. No, perdón, falta el otro grupo de crecimiento folicular, ¿no? Perdón, perdón. Que sé que está en pantalla, que no sé qué Sí, está. nosotros, Jessica, por está eso. perfecta. Ahí Sí, va. Jessica está haciendo perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar lo que es el crecimiento folicular. Si tenemos a pasar a la siguiente diapo. Bueno, tenemos que los folículos son conjuntos de células que contienen un ovocito y forman parte del ovario con fin de proporcionar, obviamente, un microambiente para este ovocito. Estos folículos se encuentran en la corteza, en la región periférica del ovario, más específico debajo de la túnica albúgena, en tejido conjuntivo muy celular, como dieron los compañeros anteriores. Estos folículos están rodeados por estroma, que contienen células musculares lisas dispersas. A medida que estos folículos ováricos, que contienen un ovocito, se van desarrollando, genera lo que es el crecimiento folicular. Si tenemos a pasar al siguiente. Después vamos a hablar un poco de lo que es la ovogénesis. Las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren durante la vida fetal, cuando las divisiones mitóticas aumentan la cantidad de ovonios. Los ocitos presentes en el nacimiento permanecen detenidos en la primera división miótica de su desarrollo. En la pubertad, pequeños grupos de folículos sufren un crecimiento y maduración cíclicos. La primera ovulación generalmente no ocurre hasta pasado de un año de la menarca, esto quiere decir de la primera menstruación, o incluso más tiempo. Luego se establece un patrón de ciclos de maduración folicular y ovulación que van en paralelo con el ciclo menstrual. Normalmente, solo un ovocito alcanza la madurez total y es liberado durante cada ciclo menstrual. Después tenemos que durante la vida fértil, una mujer produce solo alrededor de 400 óvulos maduros. La mayoría de los 600 o 800 mil ocitos primarios presentes al nacimiento no completan su maduración y se pierden en la atresia, que es un proceso de degeneración para posterior luego una reabsorción del mismo. Esto comienza ya en el quinto mes de la vida fetal y es medido por la apoptosis, que es una vía de destrucción o muerte celular de las células que rodean este ovocito. El fin de este proceso de la atresia es reducir la cantidad de ocitos en un 20%. Ya después vamos a hablar lo que es la función. Bueno, yo voy a hablar sobre las funciones de los folículos ováricos, que en sí sus funciones principales son la maduración del ovocito,
ya que los folículos contienen ovocitos, que son células germinales femeninas inmaduras, que durante el ciclo menstrual uno o varios folículos se desarrollan y maduran, y llevan al ovocito a su madurez para la ovulación. Después tenemos la producción de hormonas, ya que los folículos producen hormonas como el estrógeno y la progesterona. El estrógeno regula el desarrollo del endometrio, que vendría a ser el revestimiento uterino, y es esencial para la preparación del cuerpo para el embarazo. Después tenemos la liberación del ovocito, que vendría a ser la ovulación, que tal de eso va a hablar Tomás un poco más adelante. Y por último, la formación del cuerpo lúteo, que después de la ovulación, el folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que produce progesterona esencial para mantener el endometrio y sustentar un posible embarazo. Y nada, y esas son las funciones, y esas funciones son fundamentales para la fertilidad y el ciclo menstrual normal en la mujer. Y está. ¿Quedó? Sí, sí, no, y ahí seguía mi compañera. Ah, está, ok. Bien, hay tres tipos de folículos básicos, que son los folículos primordiales, los folículos en crecimiento, que se dividen en primarios y secundarios, y están los folículos maduros de Graf. Acá vemos, acá están los folículos, está el primordial, el primario, después el secundario y después el Graf, perdón. Bien, yo voy a hablar del folículo primordial. Se da en la etapa, aparece durante el tercer mes de desarrollo fetal, se da en el inicio del desarrollo folicular. El crecimiento es independiente de la estimulación por gonadotrofinas y se encuentra o sea, cuando el ovario está maduro, digamos, se encuentra en el estroma de la corteza, justo debajo de la túnica albuginea. Está compuesto por una capa simple de células foliculares planas que rodean el ovocito. La superficie externa de las células foliculares está limitada por una lámina basal, que es la que vemos ahí como en rojo. En esta etapa, el ovocito y las células foliculares que lo rodean están precisamente pegadas entre sí, están bastante juntas. Em, el ovocito en el folículo mide alrededor de 30 micrómetros de diámetro y posee un núcleo que no se encuentra centrado, como lo vemos ahí, que no está centrado. Es voluminoso, contiene cromatina y un núcleo grande o más de uno. El citoplasma del ovocito está compuesto por un cuerpo de Balbiani, que es como una acumulación, es estos que vemos acá, que es una acumulación de localizada vesículas y membranas Golgi. Tiene retículo endoplásmico, centriolos, numerosas mitocondrias y lisosomas. Los ovocitos también contienen laminillas glandulares, que son las que están ahí, y abundantes vesículas pequeñas dispersas a lo largo de todo el citoplasma, que están ahí, que hay varias, junto con pequeñas mitocondrias esferoidales. Después tenemos las laminillas anulares, que están acá, que parecen membranas en las envolturas nucleares apiladas. Cada capa de esa pila incluye estructuras que son morfológicamente idénticas a los poros nucleares, que son los que están ahí. Bueno, pasando a la etapa de folículos en crecimiento, lo que vemos es que a medida que el folículo se va desarrollando, van a surgir cambios en las estructuras que lo componen. Bueno, en este proceso vamos a ver, por ejemplo, que hay un aumento de tamaño del ovocito y que las células foliculares aplanadas aumentan no solo su cantidad, sino que también se vuelven cúbicas. En la primera etapa, lo que llamaríamos el folículo primario, vemos que estas células foliculares son una sola capa, por eso se les llama unilaminar. Bien, se va a secretar a su vez proteínas específicas que van a formar la zona pelúcida que separa el ovocito, perdón, de las células contiguas. Podemos diferenciar tres tipos de zona pelúcida, cuando la que nos interesa más es la ZP3, que es la que va a ser la receptora para la unión del espermatozoide y además la conductora en la acción acromosómica. Bien, después, le pasan ahí, gracias.
Vamos a pasar a lo que sería el folículo primario avanzado o multilaminar, donde vamos a ver que las células foliculares se van a estratificar para formar lo que sería la capa granulosa del folículo primario, ¿sí? Y la capa simple de células foliculares lo que va a originar es un epitelio estratificado que vamos a denominar membrana granulosa, ¿tá? Que rodeando las células, rodeando al ovocito, esto se va a llamar células de la granulosa. ¿Tá? La lámina basal va a mantener su lugar entre la capa más externas de las células, ¿sí? Y vamos a ver que se desarrollan además uniones de hendidura entre las células de la granulosa que se van a proyectar hacia el ovocito. Entrando en lo que sería el folículo secundario, vemos que las células de tejido conjuntivo van a formar lo que sería la teca y van a proliferar las células del estroma formando una vaina celular por fuera de la lámina basal. ¿Tá? La teca se divide en teca interna, que son células secretoras cúbicas, y la capa externa, que serían más que nada células de músculo liso y haces de fibras de colágeno. Otra cosa que podemos resaltar es que los límites entre estas dos capas de la estroma no están bien definidas, mientras que la lámina basal sigue dividiendo la capa granulosa y la teca externa. ¿Tá? Así separamos la teca interna de la capa granulosa. Yo voy a hablar del folículo de Graf, que vendría siendo la etapa final de este proceso previo a la ovulación, o sea que va a ser el que va a estar encargado de liberar el óvulo. Se extiende sobre todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale la superficie, y a medida que aumenta su tamaño, la actividad meiótica de las células granuladas disminuye y el estrato granulado se afina con el aumento del tamaño antral. El ovocito y las células del cúmulo se separan del resto de las células a medida que los espacios entre las células granulosas aumentan y se prepara para la ovulación. La capa de células simple de la corona radiante ahora se forma con las células del cúmulo que rodean inmediatamente al ovocito, la cual junto con las células del cúmulo permanece junto al ovocito durante la ovulación. En este periodo de maduración, las capas de la teca son más prominentes y las células obtienen características de células que producen esteroides. En nosotros los humanos, la LH estimula las células de la teca interna para que secreten andrógenos. No pueden producir estrógenos porque les falta aromatasa. En cambio, en la granulosa, que sigue aromatasa, se transportan algunos andrógenos a sus retículos endoplasmáticos lisos para procesarlos y en respuesta a FSH, las células de la granulosa catalizan la conversión de andrógenos a estrógenos, los cuales a su vez estimulan las células de la granulosa para proliferar y así aumentar el tamaño del folículo. Unas 24 horas antes de la ovulación se libera mucho FSH y LH en la hipófisis y en respuesta a esto las células dejan de producir estrógeno porque los receptores del H se inhiben. Entre 2 y 24 horas después de la secreción máxima del LH se reanuda la primera división meiótica del ovocito primario, resultando en la formación del ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Y esto indica que el óvulo está maduro y por tanto es apto para fecundar. Después de esto las células de la granulosa y las de la teca se ponen lutanización y producen progesterona. Bueno, ahora yo voy a hablar de la ovulación. La ovulación es un proceso importante en el ciclo menstrual. Sucede cuando las hormonas hacen que un óvulo se libere de un ovario y pase a la trompa de falopio. Este proceso puede variar de un ciclo a otro y de una persona a otra. Factores como ciertas píldoras anticonceptivas hormonales, el embarazo o la lactancia pueden detener la ovulación. La ovulación generalmente ocurre a la mitad del ciclo menstrual, al final de la fase folicular. Durante esta fase, el cuerpo libera una hormona llamada folículo estimulante o FSH, que hace que los folículos en el ovario empiecen a crecer. De estos folículos, uno se convierte en el folículo dominante, que cuando este folículo está listo, se produce una hormona llamada luteinizante o LH. Como la ovulación está controlada por una serie de cambios hormonales, cualquier factor que altere las hormonas puede afectar la ovulación. Esto puede incluir problemas nutricionales, estrés o ejercicio excesivo. Cuando llega el proceso de ovulación, el folículo dominante se rompe y libera un óvulo, que es recogido por la trompa de falopio. Este proceso suele durar alrededor de 14 días, pero puede variar según cada persona y cada ciclo. El óvulo puede ser fecundado por los espermatozoides durante 12 a 24 horas y en el caso de no ser fecundado se
descompondrá en unos 6 días. Algunos síntomas o signos que pueden ocurrir puede ser dolor o sensibilidad en las mamas, aumento de la libido, hinchazón, estado de ánimo positivo o cambios en el apetito. Bien. ¿Resto del grupo algún comentario que tengan? Bien. Creo que estuvo muy bien lo que ustedes comentaron. Perfecto. Abordaron todos los temas. Eh, Algo muy menor, pero es importante que vayan adquiriendo esta metodología de presentación. Está mal si te habla de biografía. Cuando ponen libro Ross, no está bien citada. Recuerden que hay normas para citar la biografía, normas APA, normas Vancouver, diferentes tipos de normas que las pueden asociar a sus procesadores de texto o las pueden descargar en internet. Y hay que citar todo adecuadamente, ya sea una presentación, un póster, un trabajo, una publicación en la revista arbitrada. Siempre hay que citar adecuadamente la biografía y según cómo lo pida. Nosotros, por lo general, en la parte académica usamos el APA o el Vancouver, que están cualquier dos bien vistos, pero hay lugares donde te piden específicamente tal tipo de biografía. ¿Bien? El grupo de Nazarena, con oviducto. Voy. ¿Ahí se ve bien? Sí. Buen día, Eric. Bueno, ahora sí vamos. Hoy nos tocó presentar lo que es el oviducto. Vamos a hablar un poco de lo que investigamos en los libros del Ross, el Grace y bueno, un poco de también otros libros y bibliografías. Yo voy a presentar más que nada lo que se va a distribuir cada uno lo que va a hablar. Por ejemplo, va a hablar Claudia sobre lo que es el oviducto, anatomía y sectores va a hablar Ingrid, funciones Angelina, histología NASA. También yo voy a presentar el juego si es que no da el tiempo, porque yo entro a la una a laburar y si lo hacen para el final, no sé si llega. Y si no, bueno, lo presentaré presencial si es que se dicta así la dinámica. Después ya vamos a arrancar con la presentación. Sigue con mi compañera Claudia. Buenos días para todos. Bueno, como dijo Bruno, voy a presentar oviducto. Les voy a comentar qué es. Bueno, oviducto viene, su nombre se lo debe al latín ovum ductus, que significa conducto del huevo. Bueno, son órganos del tracto genital femenino que están ubicados en la pelvis y se extienden a los lados del útero. Son órganos musculares, tubulares y que conectan los ovarios con el útero. Miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros y son bidireccionales. O sea, con esto me refiero a que permiten el tránsito favorable de los gametos, de los gametos femeninos desde los ovarios hacia el útero y de los gametos masculinos desde el útero hacia los ovarios. Estos conductos son esenciales por sus características de transportar, facilitar, almacenar y proteger a los gametos y los protegen y los conducen hacia la fecundación o hacia su eliminación. En esta presentación les mostraremos brevemente la anatomía, la función e histología.
Sí, seguimos. Está. Se le trancó el micrófono a Ingrid. Ya habla. Ok. Primero voy a hablar un poquito de su anatomía. Las tubas uterinas miden cerca de 10 centímetros de largo y se proyectan desde el cuerpo del útero. Están ubicadas dentro del mesosalpix, un componente del ligamento ancho del útero. Las tubas uterinas se extienden en dirección superolateral, pasan por encima y por delante de los ovarios y se abren en la cavidad peritoneal lateralmente a ellos. Son órganos tubulares que se encuentran en ambos lados del útero. Dentro de estos órganos tubulares se encuentran 4 sectores principales. El infundíbulo es la porción más cercana al ovario, con forma de embudo. Tiene prolongaciones llamadas fimbrias que rodean el ovario y capturan el óvulo tras la ovulación, guiándolo hacia el oviducto. Y este está cubierto por un epitelio ciliado que ayuda al movimiento del óvulo. La ampolla es la sección más larga y ancha del oviducto. Aquí ocurre la fecundación. Contiene un epitelio ciliado y células secretoras que facilitan la nutrición y el transporte del óvulo. El istmo es la porción más estrecha que conecta la ampolla con el útero. Tiene paredes musculares más gruesas y menor número de pliegues mucosos en comparación con la ampolla. Y por último, la porción intramural es la parte más cercana al útero, que atraviesa la pared uterina, permite la entrada del cigoto o el embrión al útero para que pueda implantarse y está rodeada por una capa muscular que controla el paso de sustancias hacia el útero. Bueno, ahora me toca a mí. Funciones. Para que se me trancó el teclado. Dale, tranqui. ¿Pueden seguir? Si Sí, querés sí, anda profe. diciendo y yo ahora veo cómo destranco esto. Dale. Bueno, a mí me tocó funciones del oviducto. Para empezar, las trompas uterinas cumplen funciones esenciales en la reproducción. Primero, se encargan de trasladar a los espermatozoides desde el útero, hasta las ampollas, nutriéndolos con sustancias producidas por las células de su mucosa. Estas secreciones también tienen un papel importante en la capacitación de los espermatozoides, que es la última etapa de una maduración y ocurre en el útero tras el coito. Cuando llega el momento de la ovulación, las trompas uterinas captan el ovocito, que está rodeado por la corona radiada. Entonces, las fimbrias, que sería la parte más distal de las trompas de falopio, y el orificio de infundíbulo, se colocan sobre la superficie del ovario y aspiran el ovocito en cuanto se desprende. Después de eso, las trompas hacia las ampollas, que es la porción más larga y ancha de la trompa, o sea, las transportan hasta la ampolla. Después, si ha habido coito en las horas previas o posteriores a la ovulación, la fecundación del ovocito ocurre en el tercio de la ampolla más cercana al infundíbulo. Si el coito ha sido antes de la ovulación, los espermatozoides esperan la llegada del ovocito. Y si ha sido después, el ovocito espera al espermatozoide. En caso de no ser fecundado, el ovocito se queda en la ampolla porque la corona radiada estaba más ancho que el diámetro del istmo, que es lo que explicó ahí, lo que hace que impide el avance. Si el ovocito está fecundado, la corona radiada se desprende durante el proceso, permitiendo que el embrión atraviese el istmo y continúe el trayecto hacia el útero. También después de la trayectoria esa hacia el útero, la secreción de las células de la mucosa de la trompa uterina nutren al embrión, que llega a la cavidad uterina en menos de una semana para continuar su desarrollo. Ya sería mi hora.
Bueno, ahora voy a hablar yo de la histología. Eh, este es un corte transversal, el que estamos observando, y en la pared del oviducto consta de tres paredes, de tres capas, que son la mucosa, la muscular y la serosa. Las primeras dos capas aumenta su grosor a medida que se acerca al útero, lo que hace que se disminuya la luz. La, la capa mucosa, el epitelio de la mucosa es cilíndrico simple y tiene células ciliadas y células secretoras. También, como podemos ver acá, la lámina propia, para hablar un poquito más, eh, de la mucosa está compuesta por un tejido conectivo laxo que se continúa con el de la capa muscular, dado que la trompa no posee submucosa. Esta lámina también, como podemos ver, forma pliegues longitudinales y forma como ramificaciones o laberintos, digamos. Y después la capa muscular está compuesta por células musculares lisas dispuestas en dos extractos. Uno interno, predominantemente circular, y el otro externo, eh, longitudinales. El tejido conectivo que separa las células musculares se continúa con el de la lámina propia, como ya recién. Y un detalle, que las células musculares conducen el embrión hacia el útero. Después, la última capa, que es la serosa, posee una capa delgada de tejido conectivo laxo, cubierta por el epitelio plano simple. Bien, Bueno, perfecto. esta ha sido nuestra presentación. No sé si les parece dejar el juego para ahora o para la próxima, ya que yo entro a las 3 a trabajar y bueno, no sé, no quiero comprometer a nadie. Lo Y dejamos o sea, vamos viendo a Bruno. dale, Antes de eso, perfecto. ¿el grupo Em, tiene alguna consulta o una pregunta para el grupo? Creo que estuvo bastante claro y bueno, si no con el juego ahí se va a hacer un poco más dinámico y si quedó algunas dudas, capaz que lo pueden ver ahí. Bien. Creo que la presentación estuvo muy bien. Abordó todas las partes que tenían que conversar. Creo que estuvo muy bien lo que hizo Bruno, que fue primero de orientar cómo se iba a dar la charla, quién iba a hablar de qué, eso ayuda a los espectadores a organizarse un poco mejor, así que eso estuvo bien. Ahora pasamos al grupo de Natalie, de la mamaria. Bueno, a ver, bueno, perdón que estoy buscándolo cómo compartir. Perdón que no. Perdón, pero no puedo compartirlo. No sé si falta Capaz que otro aportás grupo que desde el pase. celular. Bien, empezamos con el grupo de Victoria entonces, mientras
Capaz que no tenés, pues estás con el celular y lo tiene que Sí, compartir a alguien que pueda compartir de a una computadora, que es lo ideal para este tipo de eventos. ok. Grupo de Victoria, Profe, ¿compartimos pantalla? sí, por favor. Profe, si no dejan de compartir pantalla, no puedo. Bien, ahí pues. Bueno, nosotros vamos a hablar de la glándula mamaria. Ahí. Bueno, las glándulas mamarias son órganos estructuralmente dinámicos que varían según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Durante la vida intrauterina hay crecimiento y desarrollo de tejido mamario de modo similar en ambos sexos a partir de las crestas mamarias en el embrión. En los humanos, lo normal es que un solo grupo de las células prolifere para formar una mama de cada lado de la línea media de nuestro cuerpo. En las mujeres, las glándulas mamarias se desarrollan por la acción de las hormonas sexuales, por el estrógeno y la progesterona. Son glándulas sudoríparas, túbulo-alveolares, apócrinas. Las unidades lobulillares y los conductos terminal, o sea, los ULCT de las glándulas mamarias, corresponden a una aglomeración en racimo de pequeños alvéolos secretores o conductillos terminales rodeados por un estroma intralobulillar sensible a hormonas. También las glándulas mamarias tienen una proliferación y un desarrollo notorio durante el embarazo en preparación para lo que es la lactancia. Y el componente proteico de la leche es liberado por las células alveolares mediante la secreción merocrina, mientras que el componente lipídico es aportado mediante secreción apócrina. Tiene dos estados, activo e inactivo. El inactivo. En este estado permanecen las glándulas mamarias hasta el embarazo, durante el cual adquieren su maduración morfológica y funcional completa. La producción de leche es inhibida por las concentraciones elevadas de progesterona. También predomina el estroma y en este estado puede contener durante el ciclo menstrual la fase folicular o la fase lútea. En la fase folicular, el estroma es poco denso y tiene un epitelio cúbico simple, y hay crecimiento folicular. En la fase lútea, el cuerpo se prepara para una posible gestación. Hay crecimiento en el epitelio glandular, el epitelio de conductos cilíndricos, secreción en los conductos y aumenta el tejido adiposo. Activo. Las glándulas mamarias permanecen en este estado cuando ocurre la implantación y el cuerpo se prepara para el desarrollo embrionario, iniciando la secreción láctea, que es iniciada después del nacimiento. Predomina el parénquima y disminuye la cantidad de estroma, aumentando la cantidad de lobulillos y alveolos. Existe una relación entre el parénquima y el estroma debido a los estados anteriormente mencionados que son el activo e inactivo. El estroma está dividido por tejido adiposo blanco unilocular, por tabique de tejido conjuntivo. Es el que rodea y da soporte a toda la estructura, los conductos y los alvéolos. El tejido conjuntivo laxo interlobulillar, estroma lobulillar, subdivisión de estromas.
también es sensible a hormonas y contiene pocos adipocitos. El parénquima está conformado por los alvéolos glandulares dentro de los lobulillos y por conductos, colectores interlobulares, galactóforos, senos galactóforos y pezón. Drenan a conductos colectores intralobulares que estos se congregan, che, congregan ¿Están para bien? conformar los conductos. Ah, yo sigo. Para conformar los conductos, conductos colectores que van a desembocar, a conductos galactóforos que luego van a drenar hacia el pezón. Las células mioepiteliales que rodean a los conductos, las cuales tienen capacidad. ¡Ah, boluda! Las cuales tienen Chiquilinas, capacidad contractil para ¿quieren ayudar tomarse una con la pausa secreción. para, disculpen, quieren tomarse No, una no, pausa proseguimos. para, bien, No, porque no, es una yo instancia sigo. seria, ¿vieron? Sí, discúlpame. Las células mioepiteliales que rodean los conductos, las cuales tienen capacidad contráctil para ayudar con la secreción de la leche materna. Muchos de los ULCT, que eran las unidades lobulillares del conducto terminal, forman el parénquima. Y lo que son las unidades lobulillares del conducto terminal, o sea, los ULCT son aglomeraciones de alvéolos más conductores, más conductores, más conductos colectores intralobulillares, más el estroma intralobulillar. O sea, son los alvéolos, los conductos colectores intralobulillares y el estroma, o sea, son lo que conforman lo que son las unidades lobulillares del conducto terminal. Creo que se entendió. Por favor. Bueno. Los alvéolos glandulares están formados por un epitelio cúbico simple y células mioepiteliales, las cuales se encuentran fuera del epitelio. Estas están encargadas de favorecer la producción de leche materna. Los alvéolos están rodeados por tejido conjuntivo laxo y estos drenan a conductos intralobulillares. La areola es piel, su epidermis es más pigmentada, se encuentra alrededor del pezón, contiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y glándulas mamarias modificadas. Las glándulas Montgomery, que estas producen pequeñas elevaciones en la superficie de las areolas. En el pezón hay muchas terminaciones nerviosas, pero en la areola hay menos. Bueno, antes de la producción de leche viene el calostro, que es la secreción liberada en los primeros días después del parto. Esta preleche es una secreción amarillenta, alcalina, que tiene más proteínas, vitamina A, sodio y cloruro, así como menos lípidos e hidratos de carbono y potasio que la leche. Contiene una cantidad considerable de anticuerpos, sobre todo los IgA secretora. Esta preleche suele encontrarse a 37 grados Celsius y tiene un consumo de mucha cantidad de energía. En la producción de leche intervienen procesos de secreción merocrina y apocrina. En la secreción merocrina existe una exocitosis, la cual es crucial para la liberación eficiente de la leche, y en la secreción apócrina existe una liberación en inclusiones lipídicas. Ta. Nosotros usamos el ROS como bibliografía. Bien. ¿El resto del grupo? ¿Algún comentario, alguna duda? Profe, y sobre el tema de la actividad, ¿la mandamos al grupo? ¿Cómo es? ¿Te la mandamos a ti? Ahora lo conversamos, vamos a esperar que terminen las presentaciones. Ok. Bien, creo que estuvo bien la presentación, cumplieron con todos los ítems de la glándula mamaria, lo que sí no es agradable que en una instancia de clase la tomen un poco para la broma con risas de fondo, hay que mejorar eso sin dudas, el resto del equipo que no esté presentando, colaborar, se nota quienes leen y quienes no leen cuando presentan, eso también a considerar que la idea es que ustedes muestren manejo del tema y no una lectura acorde, porque aquí no estamos tomando lectura. ¿Bien? Bien, el grupo de Natalie pudo solucionar el tema de la pantalla. Sí, a ver si ahí Mayra puede compartir la pantalla y vamos diciendo. Yo intento, a ver, porque sinceramente es la primera vez que voy a hacer esto. Bueno, compartir pantalla, a ver.
Ahí se ve. Ahí se ve perfecto, sí. ¿Lo ven ahí? Capaz que si tocas los tres puntitos que tenés al lado de la impresora, puedes poner pantalla completa. Al lado de la impresora. A ver, dame un momento. Esto estoy llegando a María, dice presentación, proyecto. Ahí, ¿ven? ¿Se ve mejor ahí? No, arriba a No, la se ve derecha, igual. mira, arriba de todo de tu pantalla hay tres puntitos. Hay una impresora, hay el simbolito de descarga. Me fui del todo. Ay, no veo nada. Presentar, dice. A ver, ¿eso? Eso sí. Ahí ven. Está solo Eh, Mayra en la pantalla que estás compartiendo. eso. Me dice, estás compartiendo pantalla, pero... Bien. Ok, Mayra, compartir de detengo. nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Presentación. Acá. Bien, ¿viste tu mouse? Sí. Armo el mouse. Para que no aparezca tu mouse. Y si le da a compartir pantalla directamente, no a Ahí compartir le el di. Google. No, no salió ahí. Porque yo ahí abrí el O sea, nosotros PDF vemos, y... Mayra, nosotros, está, Sí. el PDF no lo cierres, ¿está? No. Déjalo abierto así como tú lees la pantalla completa. Sí. Está, perfecto. Ahora te aparece el zoom con las caritas nuestras. Exacto, yo veo eso. Está, ahora pone compartir y cuando te aparezca compartir, elegí Sí. la pantalla que dice el PDF. Ahí va. Ahora estamos viendo tu Ahí. escritorio. Ahora poner PDF. Minimizar el Google. No, pero no, ahí no, ahí no. Minimizar el Google, ¿no? Tenés abierto Gmail, minimizalo. Perdón, Google, minimizalo. El explorador. Pero si minimizo... A ver. Ahí minimicé todo. Ya, abrilo de nuevo. Sí. Andar al explorador de nuevo, de Google. Ahí va. Anda donde dice la pestaña que dice presentación, proyecto, libreta. Bien. Ahí va. Ahora toca los tres puntitos que tenés en la pantalla, en la impresora larga, ahí, y poner Sí. presentar. Perfecto, ahora sí. Ahí ven. ¡Vamos! Ay, Dios. Bueno, Capaz que, a Nos ver, no sé, capaz escuchamos. que empieza Natalie que se tiene que ir. Bueno, nosotras vamos a hablar de la glándula mamaria. La glándula mamaria es una glándula exócrina que se encuentra en los senos y su función principal es la producción y la secreción de leche en mujeres. Su importancia clínica es que abarca aspectos relevantes como la lactancia, el cáncer de mama y otras patologías. Bueno, la glándula mamaria está situada en la pared anterior del tórax y se extiende por el eje vertical desde la tercera a la séptima costilla aproximadamente y en el eje horizontal entre el borde esternal y la línea media axilar.
2 tercios se apoyan sobre el pectoral mayor y 1 tercio en el músculo serrato anterior. Tiene una estructura externa que la mayor parte de la mama está compuesta por piel, que es fina y móvil, y se continúa por la periferia con la piel del tórax. Su vértice está constituido por la areola y el pezón. La areola es una zona es una zona cutánea redondeada de 15 a 25 milímetros de diámetro, de coloración variable, rosada, y en el embarazo es marrón. La superficie es levantada y tiene puntos, constituyéndose las glándulas areolares o de Morgani. Durante el embarazo, estas glándulas aumentan su volumen y forman los tubérculos areolares o de Montgomery. El pezón es una estructura cilíndrica situada en el centro de la areola que mide entre 10 a 12 milímetros. En la mujer sirve para la lactancia y en el hombre no tiene función. El tejido subcutáneo se extiende por toda la superficie, menos en la areola y el pezón, atravesado por hojas conjuntivas fibrosas desde la cara posterior de la dermis hasta la cara anterior de la glándula y los conductos galactóforos sobre los que se inserta y forma tabiques. A nivel de la superior de la mama, provee un soporte que se llama ligamentos suspensorios. La glándula mamaria es una masa casi oval con eje mayor transverso. La cara posterior regularmente plana y su cara anterior es rugosa con saliente que constituyen las crestas fibroglandulares a donde llegan los ligamentos suspensorios. Está constituida por 10 a 15 lóbulos glandulares de forma cónica con independencia funcional. Cada glóbulo está compuesto por lobulillos donde se encuentran los acinos o alvéolos. Los alvéolos son dispuestos en racimos que necesitan y almacenan la leche. A ver, el micrófono con ruido de fondo. A ver, ahí, Lucía, ¿se puede seguir? Sí. Cada lóbulo posee un conducto excretor denominado conducto galactóforo. Los conjuntos galactóforos se dirigen hacia el pezón, donde antes de llegar a él presentan una dilatación donde se almacena la secreción láctea. Bueno, también hay vascularización, que está formado por arterias y venas. Las arterias, la principal es la arteria mamaria, donde atraviesa los primeros espacios intercostales, que sería un 60%, después un 30% la arteria torácica lateral, y después las arterias intercostales y axilares. Y las venas serían la vena axilar, la vena torácica interna, la vena yugular externa, la vena cefálica, la vena superficial del abdomen. Forman una red subcutánea siguiendo trayecto similar al de las arterias. Constituyen un sistema de drenaje con la vena cava superior e inferior. El sistema linfático pasa por el pezón, la areola y los lóbulos hacia el pleno linfático subalveolar. El 75% de la linfa drena hacia los nódulos
linfáticos axilares, el 25 drena hacia los nódulos linfáticos y abdominales, y la piel drena hacia los nódulos linfáticos axilares. Bueno, en la glándula mamaria, el estroma y el parénquima son dos componentes principales que tienen roles diferentes pero complementarios. El estroma es el tejido de soporte de la glándula mamaria, que incluye la matriz extracelular, el tejido conectivo y las estructuras vasculares y nerviosas. Con respecto a su composición, podemos decir que está compuesto principalmente por tejido conjuntivo, colágeno y elastina, fibroblastos y vasos sanguíneos, y también incluye células del sistema inmunológico como los macrófagos. Según su función, va a proporcionar soporte estructural y nutricional a las células del parénquima y además de eso contribuye a la organización y el sostenimiento de la glándula mamaria. Bueno, yo voy a hablar sobre el parénquima. Su función es el tejido activo que lleva a cabo la síntesis y secreción de la leche durante la lactancia. También participa en la regulación hormonal y en las respuestas de estímulos hormonales. Y pasando a su composición, incluye los lobulillos que contienen los acinos, donde se produce la leche, y los conductos galactóforos que transportan la leche de los lobulillos hacia el pezón. ¿Te animás a pasar la página? Mayra, Le toca a Melina, pero se le trancó. pero Mayra está moviendo el mouse. O sea, Puso por el grupo que se le había trancado, que no podía hablar. pero capaz que puede mover la pantalla. Ahí. Sigo yo igual, en Aureola. Yo voy a hablar de las funciones de la aureola, ya las mencionaron un poco mis compañeras, pero yo voy a profundizar. La primera es la protección de la aureola, que contiene glándulas de Montgomery que secretan un fluido lubricado para proteger y mantener la piel alrededor del pezón, especialmente durante la lactancia. La segunda es la estimulación del pezón. La pigmentación más oscura y las glándulas presentes en la aureola ayudan a facilitar la lactancia al ser el pezón más sensible para el bebé. Y por último, su estética varía en la coloración y el tamaño de la aureola. En la etapa del embarazo y la lactancia puede cambiar. No me dejó hablar, profe. ¿Puedo decir lo que iba a decir hoy? Sí, obvio. Ah, La glándula mamaria puede encontrarse en dos estados principales, la activa y la inactiva, dependiendo del ciclo reproductivo y hormonal de la mujer. En el estado inactivo, las glándulas no producen leche. Este es el estado normal en mujeres que no están embarazadas ni en periodo de lactancia. Y el estado activo de la glándula mamaria se da durante el embarazo y el periodo de lactancia. Los niveles hormonales, especialmente la prolactina, estimula el desarrollo y la producción de leche. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las patologías. El cáncer de mama es un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en el tejido mamario. Em, Algunos de los tipos de cáncer de mama puede ser cáncer de mama inflamatorio,
masculino, cáncer de mama recurrente, cáncer ductal in situ, carcinoma lobulillar in situ, y algunos que son no cancerosos son hiperplastia, fibrosis y quistes simples, fibroademas eh, y papiloma intraductal, entre otros. ¿Te animás a pasarla? Bueno, después algunos factores de riesgo de cáncer de mama pueden ser el consumo de bebidas alcohólicas, sobrepeso u obesidad, inactividad física, mujeres que no hayan tenido hijos, entre otros. Esos son unos, y después podemos tener de genes. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama o cambios heredados en sus genes BRCA1 y BRCA2, es posible que tengas un riesgo alto de presentar cáncer de mama. También es posible que tengas un riesgo alto de cáncer de ovario. Bien, con respecto al diagnóstico y el tratamiento, según los métodos de diagnóstico, bueno, como primer punto tenemos la mamografía, que es una técnica de imagen para detectar anomalías en la mama, como nódulos o calcificaciones, y es crucial para el cribado y el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Luego tenemos la ecografía mamaria, que complementa la mamografía, especialmente en mujeres con tejido mamario denso, y evalúa quistes o masas sólidas que podrían no verse en la mamografía. Luego tenemos la biopsia, que es la extracción de una muestra de tejido mamario para el análisis microscópico y, bueno, confirmado descartando cáncer u otra patología como tumores benignos o infecciones. Según el tratamiento para el cáncer de mama, bueno, está la cirugía, que puede ser la mastectomía, que es la extracción total de la mama, o la tumerectomía, que es la extracción del tumor con preservación de la mama. Luego está la radioterapia, que utiliza la radiación para eliminar células cancerosas remanentes post-cirugía. La quimioterapia, que utiliza fármacos para destruir células cancerosas que pueden haberse diseminado. Y luego está la terapia hormonal, que sirve para cánceres hormonodependientes, vamos a utilizar medicamentos para bloquear hormonas que estimulan el crecimiento tumoral. Hablando de la mastitis o otras infecciones, bueno, generalmente se van a tratar con antibióticos para combatir la infección, y además de eso se recomiendan medidas de autocuidado como comprensas calientes y vaciar completamente las mamas si la paciente está en un periodo de lactancia. ¿Se trancó? Creo que se le trancó a mi compañera, pero pasa la diapositiva y que sigo yo. Ok. Mayra. Bueno, yo voy a hablar del desarrollo fetal y pubertad. El desarrollo del feto es cuando la glándula mamaria comienza a desarrollarse en el útero. Está presente en los dos sexos. Y en la pubertad está la influencia de los estrógenos en las mujeres, que provoca el crecimiento de la glándula mamaria. Y por último, en el embarazo y la lactancia hay modificaciones adicionales en la estructura y función para preparar la producción de leche. Bueno, y en base a la conclusión sobre el tema de la salud y las patologías, la salud mamaria es una preocupación que a menudo se asocia con la adultez y la madurez, pero la importancia de cuidarla de temprana edad es fundamental para mantener una vida saludable y prevenir problemas en un futuro, ya que el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en las mujeres a nivel mundial, y se estima que en Uruguay 1 de cada 11 mujeres desarrolla la enfermedad a lo largo de su vida. Por eso, la detención temprana del cáncer de mama es un factor determinante para una recuperación exitosa. Comenzar a cuidar la salud mamaria desde joven, como autoexploración, exámenes regulares y atención preventiva, puede identificar cambios anormales en una etapa inicial, cuando las opciones de tratamiento son más efectivas y las tasas de supervivencia son más altas. Y la efectividad del tratamiento va a depender de someterse al curso completo del mismo.
Bien, perfecto, buenísimo. ¿Alguien de sus compañeros y compañeras que tenga alguna pregunta, alguna duda? Bien, creo que estuvo bastante completa la presentación. Estuvo muy bueno que incluyeran algunos de los elementos que no se mencionaron en otros grupos, como la patología mamaria y la importancia del tema. Eso sin duda que es muy, muy productivo. Lo que sí, bueno, un poco de desorganización a la hora de presentar, con algunos problemas técnicos, desde el inicio, no por compartir la pantalla. Recuerden que siempre que vamos a brindar una actividad, ya sea presencial o virtual, en estos tiempos modernos, híbridos, es importante contar con todos los implementos. Si yo voy a hacer una clase sobre, no sé, anatomía, bueno, está bueno tener preparados anatómicos y tener determinados elementos. Si hacer un práctico laboratorio y debo contar con tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Si hacer una presentación por Zoom a través después o por otra Google Meet u otra aplicación, debo contar con una buena conexión, una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Digo porque existen muchos congresos que ustedes van a asistir y muchas participaciones. Nos han invitado a participar de muchos congresos virtuales y hemos dado charlas de congresos virtuales, entonces siempre asegurarse eso. ¿Bien? Pero después estuvo bastante bien todo lo demás. Y pido, a ver si me escuchan ahora. Sí, Mayra, te escuchamos. ¿Me escuchan? Soy Mayra. Disculpen, sinceramente es la primera vez que hago esto. Y lo otro es que fui a dar mi parte, que era de avances en la investigación, y no, yo hablé, pero no me escuchaban. Sería capaz que al compartir veía yo el PDF, pero ya no. Estuve hablando, pero vi que no me escucharon. Ok, no te preocupes, todo se aprende, pero bueno, hay que ir practicar y ir mejorando estas dificultades. ¿Bien? Estamos un poquito pasados de horas y como bien dijo Bruno, no hay que sacar el tiempo a nadie que sí que tiene otras actividades. La idea va a ser la siguiente, que cada grupo suba la presentación, un delegado o delegada de grupo sube al espacio la presentación y dentro de la presentación pone la actividad. Si la actividad es un link en Kahoot o un link en otra aplicación, pone el link y detalla como actividad. Si la actividad son preguntas y respuestas, completar, identificar imágenes, pon las imágenes con preguntas y respuestas para identificar y completar. Y si la actividad requiere algún tipo de tarea que solamente se puede hacer, digamos, en vivo, lo que hacen es explicar cómo sería. Escriben un breve texto donde se explica cómo sería la actividad, cuál es el objetivo de la actividad y cómo la desarrollarían adelante. Bien, todo eso en la única entrega junto con las presentaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, no les quiero quitar más tiempo porque si hay gente que tiene que continuar con sus actividades, no tienen tiempo para subir todo esto hasta la clase que viene, la semana que viene. ¿Está? Está, Nos nos vemos vemos, la semana que entonces. viene. Que Nos pasen vemos, muy bien. profe. Gracias igualmente. Chao, chao.